Now you want me back, but I'm on my track. I have found my freedom. Many years have passed, time is running fast, and I have changed my rhythm. خليني مداوي خليني مداوي خليني مداوي وبس خليني مداوي خليني مداوي خليني مداوي وبس. It's raining in the desert, and the wind blows in your hair. We're running out of money, but I love you, I don't care. The flood will be here soon, and the ceiling leaking bad. But when you're looking to my eyes, nothing makes me sad. I Buenos días. Iniciamos el tercero, el cuarto encuentro de esta jornada. Estamos en el cuarto encuentro de esta jornada de capacitación profesional de infancia y desarrollo pleno. Justamente en el día de hoy me tomé la libertad de abrir con este video, que es un video que realizamos en el primer aniversario de la revista de fotografía que dio inicio a la Asociación Civil Bimestral, que es la asociación que cobija Infancia y Desarrollo Pleno. La intención de aquel proyecto fue, me refiero al proyecto de fotografía, fue justamente crear lazos, crear un espacio de diálogo para crear lazos de amistad entre, en un inicio fue entre México e Israel, pero posteriormente pues hubo una gran iniciativa por parte de otros fotógrafos de Latinoamérica e incluso de Europa, los cuales tuvieron cabida también dentro de las ediciones. Y la idea era también, a través de este diálogo y de estos vínculos amistosos, era justamente pues hablar acerca de qué es lo que pasa en el entorno de cada uno, porque como lo vieron en la parte final de este clip, la lluvia es, yo nací en México la lluvia siempre es una bendición, pero es algo muy común y en Israel la lluvia es algo que no ocurre muy a menudo, especialmente en el desierto.
Entonces, algo tan simple como la lluvia puede ser algo completamente diferente en cada uno de los países, en cada uno de los lugares. Y creo que eso es lo interesante, el sentarnos para dialogar y entender cuál es la realidad de cada uno. En esta nueva etapa de la asociación civil y en este proyecto en concreto de Infancia y Desarrollo Pleno, pues también queremos crear vínculos de amistad, por supuesto, espacios de diálogo, donde también la gente pueda sentarse y compartir sus experiencias. En este caso, no en torno a la fotografía y no en torno a la lluvia, aunque no están estos temas excluidos, pero sí en torno a la infancia y a la inclusión de la discapacidad. Entonces, bueno, para hablarnos un poco más sobre este tema, invitamos el día de hoy al CONAMED. Nuevamente el CONAMED está entre nosotros bueno, es su tercer participación con Bimestral AC en el proyecto de Infancia y Desarrollo Pleno. La verdad es que eso nos da mucho gusto y el día de hoy está con nosotros el doctor Óscar Fernández, bueno, Óscar, buenos días, bienvenido. Buenos días en México, bienvenido. Si es que nos hicieras el favor de encender tu cámara, encender tu audio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Agradecemos mucho a la CONAMED. Digo el CONAMED, pero es en realidad la CONAMED. Hola, Óscar, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy agradecido con Bimestral por darnos la oportunidad de presentar este tema. Platícanos un poco de ti, Óscar. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Platícanos también un poco acerca del CONAMED, que ya hemos tenido varios encuentros con la CONAMED. Es la CONAMED en femenino, ¿no? Sí, es Corrígeme, por favor. el sustantivo femenino, comisión. Sí. La comisión, Entonces, sí. es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Y pues Sí. básicamente lo que hacemos aquí es tratar de conciliar y de dirimir algunos problemas que se suscitan entre los doctores y el personal de salud, que también algunas podemos ver problemas, por ejemplo, con enfermeras, inclusive con camilleros y los pacientes, ¿no? Eso es básicamente lo que hacemos a través de varios mecanismos. Uno de ellos es la gestión, cuando todavía, digamos, el paciente está internado o está en tránsito para recibir un servicio de salud. Y si es que hay alguna anomalía en este ámbito, nosotros hacemos una gestión para que se resuelva antes de que haya, digamos, una consecuencia. Luego también viene la conciliación, que es cuando se presenta formalmente una queja médica y se trata de llegar a un acuerdo sin utilizar mecanismos formalmente legales. Entonces, es como una aproximación entre las dos pretensiones, o la pretensión del paciente y los intereses del doctor, y se establece una solución. También tenemos el arbitraje. El arbitraje es básicamente una de las funciones más importantes de la CONAMED, donde ya una vez entablada la queja, pues se empiezan a deslindar responsabilidades a manera de saber hasta dónde un funcionario público o un doctor tuvo alguna responsabilidad médica. En este caso, la conciliación, según lo entiendo, trata de justamente abrir este diálogo, ¿no? Para tratar de llegar a un acuerdo. Por otro lado, la cuestión del arbitraje es fundamentalmente entender quién es responsable y hasta qué punto. ¿Estoy en lo cierto? Y dime una cosa, antes de pasar a que nos platiques sobre ti, Óscar, un poquito para afinar este tema. ¿Por qué es importante que haya una comisión de este tipo? Esto es muy importante el diálogo, es muy importante el arbitraje, pero ¿por qué especialmente en el ámbito médico de la salud es necesario que exista algo como la CONAMED? Bueno, vamos a contestar tu pregunta. Primero vamos a rápido, una de las funciones que yo creo que también es la principal de la CONAMED, es la orientación. Y por ahí va también, se puede ligar con la pregunta que me hiciste. Pues básicamente porque los términos médicos, lo que es propiamente la especialidad de la medicina, junto con el aspecto jurídico, son complejos. Entonces, la CONAMED en México surge justamente a petición inclusive de los doctores, originalmente.
porque pues había malos entendidos, el paciente podía malinterpretar algunas cosas y haber un boom de quejas y de denuncias. Los propios médicos solicitan que se cree un organismo para dirimir este tipo de complejidades. Ambos sectores, tanto la medicina como el derecho, son muy complejos en cuanto a sus términos, en cuanto a las implicaciones que significa cada palabra. Y entonces tiene que haber una comisión que trate de enlazar estos dos lenguajes para establecer una solución. Si no, pues de otro modo, los abogados hablan un lenguaje y entienden una cosa y los médicos entendemos otra. Entonces la CONAMED trata de poder pues enlazar estos dos lenguajes para obtener una solución. Y ese es el principio fundamental de esta comisión. Esto es construir puentes entre el equipo médico y los usuarios. Sí. Sí, sí, es muy justamente en todo este tiempo que hemos venido trabajando en estos temas de inclusión y pues hemos también andado un camino en el que descubrimos la importancia de saber comunicarnos con todos los miembros del equipo multidisciplinario, pero especialmente con los médicos, porque de ahí viene el diagnóstico, pero también porque es quizás una de las profesiones que nos queda un poco más lejos, ¿no? Justamente por lo que mencionas de que hay el lenguaje médico puede ser poco comprensible para un montón de gente. Y digo, no descarto que hay profesionales que lo entienden perfectamente, ¿no? Pero digamos, el grueso de las personas en el que me incluyo, nos resulta hasta cierto punto incomprensible, ¿no? Entonces sí es necesario para fomentar el diálogo, en un primer momento construir un puente a través del cual nos podamos entender, ¿no? Exactamente. Platícanos sobre ti, Oscar. ¿Cuál es tu formación? ¿A qué te dedicas? Y antes de entrar en materia. Muy bien. Bueno, siempre es un poquito difícil hablar de uno mismo sin que suene a presunción. Vamos a tratar de ser lo más breves posibles. Pues yo soy médico y también soy otorrinolaringólogo, al igual que mi antecesor en estas charlas, el doctor Loza, con quien hiciste buenas amistades. Él es un poquito más arriba, no vamos a decir su edad para que no hiriéramos susceptibilidad. Es un poquito mayor que yo, pero Digamos un poquito más vintage. exactamente. Y entonces, pues él, cuando yo estaba de residente en el Hospital General de México, él ya estaba como médico de base, son unos cuantos años más. Y luego él ya se fue por el camino de la pediatría, ¿no? Yo como otorrino terminé la otorrino en el Hospital General de México, luego hice un fellow en cirugía de ronquido y medicina de sueño en el Hospital Ángeles de Interlomas con la doctora Carolina Gutiérrez. A la par, en ratitos que he tenido, he ido desarrollando formación administrativa. Y pues hemos hecho pues varias, digámoslo así, funciones, ¿no? He tenido 2 gerencias, actualmente tengo la dirección médica aquí en la CONAMED. O sea, nunca he descuidado, digamos, el ambiente. He tratado, es un poco difícil, pero tener los dos, el ámbito quirúrgico y académico, y también algo administrativo, ¿no? A veces ya a mis 48 años eso resulta muy complicado, pero pues hemos tratado de seguirlo haciendo. Y pues tengo un poquito acá en CONAMED, tendremos un par de meses para estar en este puesto de gestión. Y pues me está gustando mucho porque tienes la oportunidad de ayudar a las personas. Tengo también una especialidad en Derecho Sanitario, que justamente la terminé antes de entrar aquí a CONAMED, la terminé en la UNAM. Y bueno, pues en ese tenor estamos aquí desempeñándonos. ¿De qué trata el derecho sanitario, Oscar? Justamente de esto, justamente de aspectos que tienen que ver con la atención médica. Y pues no solamente eso, también tiene que ver con las demás disciplinas. Por ejemplo, toca también temas relacionados con producción de alimentos, producción de productos químicos. Aquí en México, por ejemplo, eso lo ve más la COFEPRIS, ¿no? Producción de medicamentos, digamos como la relación que tiene la salud y las demás disciplinas. Eso es lo que trata el derecho sanitario. Inclusive tiene que ver a veces con aduanas, con muchos sectores, no nada más estrictamente hablando del médico, sino que tiene que ver también a veces con
con químicos, en fin, con otras áreas, con otras disciplinas, hasta con publicidad. Entonces también tiene que ver cómo algunos productos hacen su publicidad y ahí también tiene injerencia el derecho sanitario. Wow, qué interesante, qué interesante. Em, Muchas gracias, Oscar. Bueno, ¿te gustaría proyectar alguna presentación o te gustaría simplemente platicarnos acerca del tema que traes el día de hoy? No, pero esa no. Sí, mira, vamos a compartir pantalla, dame unos segunditos. Ujú. Listo, ya la estamos ¿Ya viendo. apareció? Ok, ponme Sí. pantalla. Perfecto. Sí, Ok. gracias, Oscar. Bueno, pues vamos a hablar rápidamente, como un pequeño resumen de las 3 pláticas anteriores que tuviste con el doctor Víctor Golosa, y más o menos como para poder entrar ya propiamente de lleno en la discapacidad intelectual, que es un tema pues, muy interesante, pero vamos a hacer un repasito breve de lo que viste en las sesiones anteriores a manera de tener una introducción rápida, ¿no? Y vemos que los trastornos generalizados del neurodesarrollo, ese es el nombre correcto, aunque pues tiene a veces varios nombres a lo largo de la historia, pero tal vez el que sea más apropiado sea trastornos generalizados del neurodesarrollo. Anteriormente también se llamaba como trastornos del desarrollo a secas, pero creo que es más apropiado llamarlo neurodesarrollo, porque pues el desarrollo también incluye aspectos biológicos, aspectos corporales, somáticos. Por ejemplo, trastornos del desarrollo puede ser también a nivel de crecimiento, ¿no? Y eso los puede ver un pediatra o los puede ver un ortopedista, etc. Y cuando tú haces énfasis en trastornos del neurodesarrollo, pues básicamente estás tratando de especificar de que se trata justamente de alteraciones a nivel neurológico, ¿no? Y tenemos que, por definición, pues los trastornos del neurodesarrollo son las condiciones neurológicas que aparecen en la primera infancia, básicamente en edad preescolar. Pueden aparecer también a veces un poco después, pero es muy importante y trascendental la etapa preescolar. Y afectan el desarrollo del funcionamiento personal, social, académico y laboral. Esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Básicamente aquí la discapacidad se refleja en estos ámbitos que pueden marcar el funcionamiento de una persona y no solamente el funcionamiento, pues ya también a futuro, pues el ámbito laboral, el estrato socioeconómico, en fin, relaciones interpersonales. Entonces las secuelas pueden ser desde muy leves hasta muy graves, ¿no? Para una persona. Estos trastornos pues, pueden aparecer por un desarrollo normal del cerebro, daños en el mismo y de forma multifactorial. No siempre se puede decir que por una causa apareció un trastorno del neurodesarrollo, aunque a veces sí es determinante, ¿no? A veces puede ser, digamos, inclusive a nivel de herencia, a nivel genético. Pero en general, estos trastornos obedecen a una etiología o a una causa multifactorial. Y pueden aparecer en el periodo perinatal, o bueno, inclusive prenatal, a veces cuando, por ejemplo, vamos a tratarlo ya más adelante, pero puede ser prenatal, perinatal o en el transcurso de la primera infancia. Cuando aparecen en edades tempranas, pues siempre ponen en riesgo el desarrollo cerebral y entonces pues aparecen las discapacidades o las incapacidades de por vida, que eso es lo que digamos se debe de sentar el tratamiento de estos trastornos para evitar esas consecuencias. Vemos que pues básicamente por lo que se caracterizan es por una dificultad en la adquisición, conservación o aplicación de habilidades o conjuntos de información específicos. Este punto prácticamente también hizo mucho énfasis en las conferencias anteriores del doctor Víctor Hugo. De hecho, encontré más o menos un texto que yo creo que donde se pudo haber basado y es como retomamos toda la plática. Dependerá mucho del momento en donde aparezcan y ahí, pues, depende del momento, dependerán los daños o repercusiones de por vida. Afectan básicamente las áreas de lenguaje, comunicación, atención y aprendizaje. Obviamente, como cualquier patología, el diagnóstico temprano y si se conduce una rápida intervención, obviamente el pronóstico va a ser mucho mejor. Entonces, pues el pronóstico de la enfermedad dependerá de la intervención y el tratamiento adecuados, que es como lo más central, a diferencia de que si no se interviene y no se hace un tratamiento temprano, entonces evolucionan hacia la cronicidad. Ya también me imagino que tuvieron la oportunidad de tratar lo que es el TDA. Curiosamente, en muchos países
concretamente en México, hay muchas personas que viven o que vivimos con alguna secuela de trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y bueno, justamente lo que debemos de tratar en estos, digamos, como hitos principales del tratamiento son que no evolucionen a la cronicidad, que se intervenga adecuadamente y que se intervenga temprano para que en muchos casos esto no evolucione. Y pues obviamente la correcta intervención pues tiende a disminuir o eliminar los síntomas producidos por el trastorno. ¿Cuáles son los síntomas? Pues son hasta eso fáciles pues ahora sí que de diagnosticar, o cualquier persona los puede observar. El principal de ellos es el bajo rendimiento escolar. Muchas veces a un niño se le tacha de que si tiene bajo rendimiento escolar es porque no estudia, o porque no quiere, o porque se distrae, o porque tiene una mala actitud, o porque no le gusta la escuela, cuando no es así. Cuando el bajo rendimiento escolar pues puede obedecer a uno de estos trastornos. Dificultades para seguir las normas, son niños que aparecen siempre con un exceso de energía, se pueden apreciar deficiencias en el lenguaje. Generalmente, no siempre, a veces son muy sociables en etapas tempranas de la manifestación del trastorno, pero al final tienden al aislamiento en las relaciones sociales. O sea, por periodos breves, al inicio pueden parecer como muy sociables, lo opuesto, pero digamos, la consecuencia final terminaría siendo que rompen con las relaciones sociales y hay un aislamiento. También hay dificultad para controlar las emociones, son personas que estallan con mucha facilidad, que no tienen tolerancia a la frustración, y pueden variar en función del tipo de trastorno que se trate. Ustedes ya vieron básicamente los dos principales, que son el trastorno del espectro autista y el rey de todos, o el más conocido, que ha estado en boga, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y vemos que básicamente los trastornos del neurodesarrollo, pues bueno, también afectan trastornos de la comunicación, que son, por ejemplo, cuando las personas son incapaces de comunicarse de forma adecuada o de aprender a hacerlo, aunque tengan las capacidades mentales suficientes. Es decir, tienen, digamos, el sustrato neurológico ahí metido al 100%, pero por alguna situación son incapaces de comunicarse de forma adecuada o de aprender a hacerlo, pues aunque tenga justamente las capacidades. Y vemos que también hay trastornos de la expresión, trastornos de la comprensión, trastornos del aprendizaje, trastornos de la pronunciación o trastornos fonológicos, como la tartamudez, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas veces aparecen pacientes con tartamudez que entrarían dentro de esta clasificación. Ya vieron con el doctor Loza lo que es el TDA, además rápidamente vemos que aparece en la primera infancia y se manifiesta por dificultades para mantener la atención. Se caracteriza por un comportamiento impulsivo e hiperactivo e incluyen dificultad para mantener la atención. ¿Sí, le escucho? Sí, perdón, hubo Me algún... parece que se le abrió a alguien el micrófono sin intención, Oscar, pero aquí escribe una Continuamos. persona en el chat, si es que pudieras levantar un poquito la voz para que Sí. se escuche mejor, porque parece ser que Ujú. no es suficiente. A ver, Gracias, aquí ya lo... A ver, gracias, aquí Oscar. está. Ok. Ahí está. Bueno, entonces, bueno, pues hay dificultad para mantener la atención, fácil distracción por estímulos irrelevantes, lo que provoca que estas personas desatiendan el objetivo principal. Por ejemplo, a veces estos niños pues están concentrados aparentemente haciendo su tarea y pues como dice vulgarmente, pues vuela la mosca y se les olvida la tarea, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas más importantes. Incapacidad para organizar y finalizar sus tareas, esa es otra. Siempre aparecen como con un exceso de energía. Los textos que hablan de este tipo de padecimientos a nivel neurológico los describen como niños que parece siempre que traen como el motor encendido. O sea, siempre quieren estar haciendo cosas, aunque a veces no dominen las áreas, ¿no? Dificultades para realizar actividades tranquilamente. No pueden tener una charla o una plática tranquilamente. Siempre manifiestan un poco de inquietud en algún momento, y también pues tienen dificultades para esperar su turno, ¿saben? Entonces, estos trastornos, por ejemplo, el caso del TDA, es sumamente difundido tanto a nivel mundial y particularmente, por ejemplo, aquí en México, les repito, hay muchas personas que han crecido o hemos crecido con alguna de estas secuelas y pues a veces inclusive a nivel laboral y a nivel de productividad de un país, a nivel de Producto Interno Bruto, impactan muchísimo justamente en la producción. ¿Sale?
Vemos que también hay trastornos del neurodesarrollo específicos del aprendizaje. Por ejemplo, hay trastornos donde el rendimiento académico se encuentra por debajo del rendimiento esperado. Obstaculizan el rendimiento escolar de manera que dificultan el progreso adecuado del niño. Y por eso hay unos que son muy difundidos, como la dislexia, que es un trastorno para la lectura. Se caracteriza por la dificultad en la capacidad para reconocer palabras, lo que genera una lectura lenta y una comprensión escasa. Trastornos de la expresión escrita, también se llama disgrafia, o sea, el paciente puede leer todo, puede comunicarse verbalmente, pero cuando le piden que escriba, no tiene presenta la dificultad para escribir la palabra. Hay trastornos de cálculo o discalculia, y esto pues afecta el aprendizaje de conocimientos matemáticos y científicos. Ya vieron también con el doctor Loza en las pláticas anteriores los trastornos del espectro autista, que también es un trastorno muy difundido, digo, no en cuanto a cantidad, porque afortunadamente a nivel mundial no tiene una prevalencia muy importante, pero sí no deja de ser tampoco una situación extraña. Es una situación que puede llegarse a presentar con relativa frecuencia. Y pues comprenden discapacidades del desarrollo que pueden ocasionar problemas de socialización, comunicación y conducta, que pueden convertirse en crónicos. O sea, básicamente el problema del espectro autista es la cronicidad. Y las personas sufren un trastorno del espectro autista, procesan información en su cerebro de forma diferente que los demás. Son precisamente, la palabra autista viene como de que están en su mundo, ¿sí? Y presentan dificultades en la comunicación social. Pruebas médicas para los trastornos del neurodesarrollo, pues sí existen, hay varias. Son como algo que es lo más adecuado para poder hacer el diagnóstico temprano. Y pues en un diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo se basa justamente en diferentes tipos de pruebas. Hay una prueba de evaluación del desarrollo, indica si los niños están aprendiendo las habilidades básicas en el momento adecuado o si es posible que tengan un retraso en el desarrollo. Estas las aplican los psiquiatras y los psicólogos especializados y en base al grado escolar. Entonces, básicamente siempre existe como una comparación. Digamos, los resultados se expresan a nivel pues matemático, ¿no? A nivel gráfico, y cuando hay 2 desviaciones estándar por debajo del promedio, se considera que no tienen un desarrollo adecuado para la edad. Un experto, mediante una serie de preguntas a los padres y observaciones del comportamiento del niño, eso es básicamente lo que se trata de hacer en estas pruebas, y pues son necesarias también pruebas de audición y vista, pruebas genéticas y pruebas neurológicas. También de esto creo que ya les había hablado el doctor, en base a lo que yo estuve apreciando, y también es muy importante que descartemos que ese niño no tenga, o estemos pensando que tenga un trastorno del neurodesarrollo y pues simplemente lo que necesita son lentes, ¿no? O necesita escuchar bien. En ese terreno, pues sí te puedo yo ofrecer un panorama más amplio por la especialidad que tengo, y vemos muchos casos. Aquí en México algo muy importante que yo podría comentar brevemente, no es un poco el tema, pero se los comento, es un padecimiento que se llama otitis media serosa. Y generalmente en México se debe a las amígdalas y las adenoides crecidas. Entonces los niños, o a veces un poco también con la alergia, entonces ellos tienen un poco de moco o de líquido en el oído medio, y eso les dificulta entender bien las palabras. Entonces, los niños tienen un buen nivel de audición, pero no entienden bien las palabras. Eso es muy importante porque va retrasando el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de aprendizaje, no saben cuánto, ¿no? Por ejemplo, actualmente hay varias indicaciones para amigdalectomía. Hay indicaciones absolutas e indicaciones relativas. La otitis media serosa como tal, solita, cuando se comprueba que ha estado por más de 3 meses a pesar del tratamiento, es una indicación absoluta. Y pues generalmente los doctores que nos dedicamos a la cirugía tenemos como que a veces no quisiéramos operar a todos los pacientes y tenemos un poco de precaución, pero cuando vemos que la audición está implicada o que está siendo afectada, desde las guías americanas y a nivel mundial se habla de que pues para evitar justamente el retraso en el desarrollo, pues se prefiere hacer este tipo de cirugías para que el niño tenga una mejor función. Y también hay que darle un seguimiento, porque no siempre se resuelve con la amigdalectomía. A veces hay niños que siguen presentando la otitis media serosa aún después de la cirugía, aún después de las vacunas, o cuando los mandan a inmunoterapia porque tienen problemas de alergias.
pues hay niños que, por ejemplo, tienen reflujo y pueden seguir presentando la otitis media serosa. Entonces, es muy importante que las pruebas estén presentes a lo largo del desarrollo del niño para poder descartar todo este tipo de padecimientos. Perdón, ¿cuál es el nombre de esta enfermedad que mencionaste? De la otitis media serosa. Otitis media serosa. Y tiene Gracias. que ver, provoca una hipoacusia conductiva. Entonces, digamos que el nivel del nervio, de la conducción del nervio a nivel auditivo, está un poco desfasado y justamente por este moco, ¿no? Es como el equivalente a cuando una persona te está gritando afuera de la alberca y si tú tienes la cabeza adentro, pues no le vas a escuchar. Esa persona necesitaría gritarte adentro de la alberca o tú sacar la cabeza para poderlo escuchar. Entonces, ese es un trastorno muy común y a veces como torrino nos toca verlo pues día con día, ¿sabes? Y vemos, bueno, pues que los trastornos del neurodesarrollo pues tienen varias causas. Hay causas congénitas, mutaciones, trastornos metabólicos. Se pueden clasificar en prenatales, por ejemplo, infecciones maternas, deficiencias nutricionales. Causas que son alrededor del nacimiento, pues se llaman perinatales y son derivadas de complicaciones durante el parto. Por ejemplo, la más conocida, pues es la doble circular de cordón, la hipoxia, básicamente, bajos niveles de oxigenación al momento del nacimiento. Y también hay causas postnatales, por ejemplo, traumatismos craneoencefálicos en la primera infancia, infecciones como la meningitis, exposición a tóxicos ambientales después del parto. Hay tratamientos para los trastornos del neurodesarrollo, pues básicamente, por ejemplo, los tratamientos se centran en facilitar la comunicación y estimular el neurodesarrollo del niño. Esos son como los dos ejes principales en los que se basan los tratamientos de los trastornos del neurodesarrollo. Hay que establecer objetivos en conjunto. Siempre debe de establecerse la familia, las escuelas y colegios y el resto de los profesionales. Tenemos que establecer objetivos en conjunto para el beneficio de estos niños. El tratamiento dependerá pues, del tipo de trastorno y de los síntomas principales. Hay tratamientos farmacológicos que se incluyen medicamentos que receta un profesional médico, en este caso los psiquiatras, y estos fármacos varían en función de los síntomas y el tipo de trastorno. Y el tratamiento no farmacológico, donde pues, intervienen una serie de especialistas, tanto psicólogos como rehabilitadores, y lo que se trata es que haya una estimulación de habilidades que no se han desarrollado de forma correcta. ¿Qué especialista lo trata? Bueno, los trastornos del neurodesarrollo los debe tratar un psiquiatra, un psiquiatra y psicólogos terapeutas especializados. Esto es, digamos, como por norma, ¿sí? Pero yo creo que si nos preguntaran qué especialista lo debe tratar, pues en general lo debemos de tratar todos. Todos los especialistas que tenemos trato con los niños debemos de entender lo que es un trastorno del neurodesarrollo, tenemos que estar bien empapados y tenemos que comprender que un diagnóstico temprano puede desencadenar que ese niño sea feliz de por vida, que sea una persona productiva. Si nosotros somos omisos en el diagnóstico, o a veces, pues ya prácticamente lo que te tocaría tratar serían las secuelas. Muchas veces van los adultos con el psiquiatra y pues era mejor que hubieran ido con un psiquiatra, ¿no? Al inicio, porque ya al psiquiatra le toca tratar las secuelas, no tanto poder intervenir para que no se desarrollen estos padecimientos. No sé si hasta aquí tengan ustedes alguna pregunta para tratar de resolverla, o ya propiamente entramos en la discapacidad intelectual, que es un tema muy amplio, muy interesante, y que no siempre se correlaciona con definiciones tan puntuales. Si alguien quiere levantar la mano para intervenir, preguntar, o si quisieran escribir en el chat, les agradeceríamos mucho. Y mientras toman la palabra, justo en la reunión anterior, Oscar, platicábamos con el doctor Víctor Hugo respecto a este trastorno del que vas a hablar, de que se ha dado una ola de glamorización de la patología, ¿no? Entonces, que más adelante te voy a pedir que nos definas términos porque digamos, incluso en este ámbito, el escuchar términos como normal, patológico, enfermedad, es como si dijeras una palabrota, ¿no? Pero eso habla del poco entendimiento que hay del lenguaje que se utiliza
de los términos, por supuesto, pero bueno, el comentario era en torno a que hay una glamorización de la patología y que mucha gente quiere ser, ya no somos autistas, sino además Asperger, ¿no? Sí, Y claro. que también quieren ser léxicos y quieren ser, tener trastorno de déficit de atención y quieren ser, ¿no? Es como si fuera una medalla, pero justamente nadie dice tengo discapacidad intelectual. Y es un poco como si se viera a menos, ¿no? Una persona con discapacidad intelectual. Entonces creo que es muy útil que pongas sobre la mesa este tema de la discapacidad intelectual, porque es importante entenderlo, pero también el regresar el valor de la dignidad humana a las personas con discapacidad intelectual. Por supuesto. Sí, se ha habido una glamorización, pero yo diría que a veces esa glamorización puede ser inclusive, pues no tan positiva, sino a veces negativa, como bien tú lo comentas, porque muchas veces estas personas que de verdad tienen esa discapacidad, pues no se dan cuenta que la tienen, o a veces no le prestan la importancia adecuada. Y no se trata, digamos, como de establecer ese tipo de parámetros como para tener una especie como de premiación, es decir, yo superé tal cosa. No, no es tan sencillo. Muchas veces ellos tratan de superarlo y pues viven con las consecuencias toda su vida. Entonces, no debe de ser así. Yo creo que vamos a centrarnos un poquito como en las definiciones, aunque les repito, en este tema particularmente cada 3 meses o cada mes o diario hay una actualización. Yo, por ejemplo, lo que traté pues fueron, digamos, algunas definiciones que se presentan en manuales de medicina en Estados Unidos, pero pues a veces también hay discrepancia entre las escuelas europeas, o si tú consultas un texto a nivel de Japón, pues no siempre coinciden algunas definiciones, pero digamos que las más aceptadas son de que la inteligencia depende de factores genéticos y ambientales. Es una cosa muy importante. Puede haber un niño que venga de papás extraordinariamente inteligentes, pero si no hubo una estimulación ambiental adecuada, ese niño no va a desarrollar una inteligencia apropiada, ¿sí? Y bueno, pues se considera que hay una discapacidad intelectual cuando el funcionamiento intelectual es inferior al promedio. El promedio, pues es, vamos a ponerle 90 o 100. Y cuando hay una discapacidad, se considera que es por debajo de 75 o 70 en, digamos, pruebas de inteligencia estándar, ¿no? Realizadas por psicólogos de manera abierta, de manera universal. Y pues básicamente se agrega, no nada más, la pura calificación del coeficiente intelectual no es suficiente para hacer una definición, sino que puede haber personas que tengan 75 de coeficiente intelectual, pero que no tengan, por ejemplo, limitaciones en el funcionamiento adaptativo, que no tengan problemas de comunicación, autodirección, aptitudes sociales, cuidados personales, uso de recursos comunitarios y mantenimiento de la seguridad personal, y que tampoco tengan una necesidad reiterada de soporte. Entonces, en ese caso no puedes hablar de que él tenga una discapacidad intelectual, simplemente tiene un coeficiente intelectual inferior al promedio. Pero, pues él lo suple con otras habilidades. Puede ser muy sociable, puede manejar muy bien sus emociones, y entonces este niño no va a entrar dentro del espectro de discapacidad intelectual. Simplemente puedes decir, tiene un coeficiente intelectual semibajo o bajo, pero mientras no presente todas estas cosas que yo les puse con el signo de más, por ejemplo, limitaciones en el funcionamiento adaptativo, todas esas que vienen ahí, que sepa cuidarse, que tenga un buen mantenimiento de la seguridad personal, que tenga y que no tenga una necesidad reiterada de que alguien lo apoye, esa persona no entra dentro del diagnóstico de discapacidad intelectual. Y bueno, pues el coeficiente intelectual es importante conocerlo porque pues generalmente hay personas que dicen, es que si tiene un coeficiente intelectual alto, va a ser muy exitoso a nivel laboral o en su carrera, y pues vemos que no es cierto. Inclusive por ahí vamos a tocar después al final un tema que también está muy difundido, sobre todo se difundió después de los 80s, 90s, que fue un hit, un bestseller que se llama La inteligencia emocional, ¿no? Entonces, no siempre se va a correlacionar una persona con un coeficiente intelectual alto para que necesariamente le vaya muy bien en la vida, que sea muy exitoso, o que tenga un nivel socioeconómico extraordinariamente alto. Inclusive vemos casos donde es todo lo contrario, ¿no? Gente que es muy inteligente, terminan a veces digamos, pues en la inmundicia o prácticamente sin casa, ¿no?
Y tenemos casos muy extraordinarios donde a través de la historia, digo, por ejemplo, ahorita un cuadro de Van Gogh, pues ¿cuánto cuesta, no? Y él murió prácticamente en la pobreza total, junto, por ejemplo, Tesla, ¿no? También Nikola Tesla fue una persona súper inteligente, tal vez uno de los más inteligentes junto con Albert Einstein, y él tuvo un final muy trágico. Entonces, no siempre se relaciona ese tipo de capacidad intelectual con el éxito o con el beneficio o con el aseguramiento de que te va a ir bien en la vida. Es muy relativo. Y eso también hace énfasis un poco en la definición. Por eso es muy importante que ustedes consideren que no porque una persona tenga, digamos, 75 de coeficiente intelectual, necesariamente lo tenemos que clasificar como discapacidad, aunque, pues aquí, cuando hablamos de definiciones, sí se considera esto como el tope, ¿no? O sea, menos de 70 o 75 es una discapacidad intelectual. Y pues bueno, obviamente lo mismo que hemos dicho, el tratamiento se basa en educación, asesoramiento familiar y apoyo social. Vemos aquí una definición de Alva Edison, donde dice que la inteligencia es la habilidad de adaptarse al cambio y superar los obstáculos. Y él también decía, ¿no? No necesariamente el coeficiente intelectual va a decirnos si es una persona inteligente o no. ¿Quién es inteligente? Quien puede resolver un problema. Y yo te puedo decir uno rápidamente que me viene a la mente, ¿no? Puede haber un director de una empresa muy famosa de X, de tecnología, y se le poncha una llanta. Va en el tráfico y se le poncha una llanta. Y pues nomás no puede cambiar la llanta, ¿no? Ahí tiene todo, en el carro vienen las herramientas, pero pues no puede. Entonces tiene que recurrir, se supone, que a una persona que a lo mejor tiene un coeficiente intelectual menor, y resulta que esa persona llega y lo cambia en 5 minutos, ¿no? Entonces, ejemplos hay muchos, pero es lo apasionante de este tema de discapacidad intelectual. La definición es esa, pero hay muchos ejemplos donde se pueden poner como básicamente, no necesariamente, hay muchos tipos de inteligencia también. Hay una inteligencia matemática, una inteligencia artística, una inteligencia, en fin. Aquí, por ejemplo, no estamos hablando de algunos músicos, ¿no? Tú puedes decir que a lo mejor todos los músicos son súper inteligentes en cuanto a coeficiente intelectual. No, pero tienen una memoria y una capacidad de ejecución extraordinaria, ¿no? Entonces también eso sería muy importante ponerlo como ejemplo. Y si quieres, pues continuamos. Gracias, Oscar. Y perdón, voy a hacer un pequeño comentario. Justamente el día de hoy, y espero que esté entre los participantes, una mamá comentaba su inquietud. Tiene un hijo con diagnóstico de autismo y Sí, ella comentaba la inquietud de hacerle una prueba de coeficiente intelectual. La pediatra con la que ayer tuvimos la conferencia justamente le preguntaba cuál era la inquietud de esto. Y pienso que es justamente lo que mencionas, ¿no? Muchas veces se relaciona el coeficiente intelectual con el éxito, ¿no? no, Y no necesariamente van relacionados. no. Yo también consideré que ese niño podría hacer esa prueba cuando el especialista lo determine. Someter a un niño a una prueba que no le va a dar ninguna, digamos, a él no le va a ofrecer ningún beneficio, inclusive lo puede llegar a estresar más de lo que le va a aportar esa prueba. Hay niños con autismo que son súper extraordinariamente inteligentes y no se relacionan. Hay niños con autismo que pueden tener 120 de coeficiente intelectual, pero tienen una discapacidad a nivel social y a nivel de personalidad. Entonces, no le veo yo como mucho el caso de que se le someta a esa prueba. Sí, obviamente, digo, si ella lo quiere hacer por algún asunto, digamos, simplemente de orientación personal, de saber cuánto tiene, por una curiosidad individual, si el niño no lo toma mal, pues lo puede realizar. Pero si el niño da, digamos, como ciertos atisbos de que se está estresando al estar sometido a este tipo de pruebas, yo creo que no nos aportarían muchos datos importantes. Y sobre todo, pues quien lo tendría que indicar sería su terapeuta, ¿no? O sea, si él dice, ahorita sí es momento, porque también hay algo muy importante, ¿no? Que no hemos dicho, si a uno lo someten a una prueba de inteligencia estándar, pero resulta que la semana pasada se murió tu mamá, no creo que el desempeño en esa prueba de cualquier persona sea el mejor, ¿no? O si tuviste un problema
legal o un problema de divorcio, en fin, o te corrieron del trabajo, o, en fin, el desarrollo de esa prueba no va a ser el mejor, definitivamente, ¿no? Entonces, también hay que escoger el momento donde una persona se va a someter a estas pruebas, porque la inteligencia a veces se supedita a las necesidades, ¿no? Y si tu necesidad en ese momento es estar bien, estar un poco, darte de autoconfort para no sentirte tan triste, pues le vas a prestar muy poca atención al desarrollo de la prueba. Y eso no va a reflejar que tu coeficiente intelectual sea el real. Vas a salir muy por debajo de lo que tienes, ¿no? Entonces, pues si continuamos con la presentación, vemos que el funcionamiento intelectual básicamente depende del razonamiento, la planificación, la resolución de problemas y el pensamiento abstracto, que este es como, por ejemplo, el que tienen los artistas, ¿no? Los pintores, los escultores, ajá. El aprendizaje en la escuela o experiencias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de discapacidad intelectual, hay alteraciones en ambos, tanto en el funcionamiento intelectual, que puede ser a nivel de alguno de estos que comentamos, más en el funcionamiento adaptativo. Por ejemplo, capacidad para cumplir los estándares adecuados para la edad y en términos socioculturales para el funcionamiento independiente en las actividades de la vida diaria. Entonces, cuando hay una discapacidad, se van a afectar ambos. ¿Sí? No es adecuado establecerlo solo por la gravedad, es decir, la clasificación que ven aquí. Un coeficiente intelectual de 52 a 70, pues es bajo, de menos de 51, o sea, de 36 a 51, pues es muy bajo, y de 20 a 35, pues muy bajo, ¿no? O sea, leve, moderado, profundo. El profundo es de 20 a 35, y cuando es ya muy profundo, menos de 20, ¿no? Prácticamente ahí sí ya estaríamos hablando de que es una persona con retraso mental, ¿sí? Pero no es adecuado establecerlo, como les he dicho, solo por la gravedad o por la puntuación en el resultado de las pruebas de coeficiente intelectual, sino que tiene que ver pues, todos los ámbitos que ya les he comentado. El 3% de la población mundial funciona con un coeficiente intelectual menor de 70 sin ningún problema. Es algo muy importante que tenemos que conocer. Y el coeficiente intelectual medio pues, es de 100, y también se conoce que el 1% de la población mundial puede tener un trastorno, un coeficiente intelectual grave. O sea, por ejemplo, de menos de 51 puntos, ¿sí? O menos de 35 puntos. Entonces, sí es importante conocerlo, y así viven las personas. Muestran un grado de discapacidad intelectual, pero no les impide continuar su vida, ¿no? Bueno, vemos que otro aspecto importante a tratar en la discapacidad intelectual, pues son los déficits del lenguaje y las aptitudes personales y sociales. Pueden deberse a problemas emocionales, lo que habíamos dicho, ¿no? Privación ambiental, cuando, por ejemplo, un niño no es estimulado adecuadamente en la primera infancia, pues ahí puede haber un trastorno, y no necesariamente se va a tratar de discapacidad intelectual. En los trastornos de aprendizaje, por ejemplo, como en la sordera, pues más que es un problema de sordera, más que una discapacidad intelectual propiamente. Si tú logras que ese niño vuelva a escuchar, y esto nosotros lo vemos como otorrinos cuando tratamos casos donde son sometidos al implante coclear, pues logras un cambio radical. Vemos que hay niños que cuando aceptan el implante después de algunos años, pues lógicamente su capacidad intelectual o su coeficiente intelectual mejora muchísimo, mejora su memoria, mejora su relación con las personas. Son niños completamente diferentes, niños que estaban catalogados con casi un retraso mental, pues le ponen el implante coclear y son casos maravillosos, ¿no? Y si quieres en algún otro tema, te invitamos para que si tienen curiosidad de los implantes cocleares, con mucho gusto lo preparamos. Pero pues justamente ese era el problema, ¿no? Y anteriormente pues eran niños que estaban tratados como tener una discapacidad intelectual profunda, pero ese no era el problema es que no escuchaban. Entonces cuando tú le das eso, el niño tiene una vida completamente normal o inclusive hasta mejor, ¿no? Y bueno, pues vemos que la discapacidad intelectual, ya les habíamos dicho, hay causas prenatales, por ejemplo, la infección de la madre por rubiola, por citomegalovirus, por toxoplasma, la sífilis, el treponema pallidum, por virus del herpes, el herpes 2, que es el que se relaciona con la transmisión sexual. Si la madre estaba contagiada de estas infecciones antes del nacimiento, el niño necesariamente va a tener una discapacidad intelectual.
El virus del Zika, en algunos casos que es endémico, en algunas zonas del trópico. Aquí en México también hemos tenido zonas endémicas con virus de Zika. Aparentemente ahorita no tenemos brotes, pero el virus de Zika causa microcefalia, o sea, un bajo desarrollo del cerebro y una discapacidad intelectual pues, profunda. Todas estas causas que estamos revisando son causas antes del nacimiento. La exposición de la madre a fármacos y tóxicos, pues claro que también provoca discapacidad intelectual. El más conocido es el síndrome alcohólico fetal. Si la madre tomó alcohol durante su gestación, va a haber un síndrome alcohólico fetal. También lo mismo con otro tipo de drogas, la marihuana, la cocaína, en fin, esas también hay un desarrollo intelectual bajo en el producto, aunque no siempre. Hay casos milagrosos donde por alguna circunstancia la madre tuvo un problema de adicción y el niño nace sin problemas. Pero en general sí se correlaciona, o sea, sí hay una correlación entre el consumo de estas sustancias y las consecuencias a nivel de la capacidad intelectual del producto. Cuando las madres toman anticonvulsivantes como la fenitoína o el ácido valproico, también. Fármacos antineoplásicos, pues por supuesto. La exposición de la madre a radiación, plomo, metilmercurio, puede ocasionar en el producto discapacidad intelectual. Y un problema muy importante a nivel mundial, no solamente en África, porque tal vez a lo mejor es el continente que primero nos viene a la mente, pero pues no, esto se está viendo no nada más en África, en América, inclusive en Norteamérica, algunos países de Europa, hay desnutrición. Y ese es un factor muy importante para que el niño tenga discapacidad intelectual después del nacimiento. Entonces, estas causas es importante dividirlas así: prenatales, perinatales y postnatales, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, de los prenatales, algunos síndromes que son propiamente genéticos, ¿no? El que nos resultaría más conocido a nivel digo, en cuanto a extensión, pues es el síndrome de Down. Esta sí obedece propiamente a un problema genético, una trisomía 21. Hay 3 pares en vez de haber un par de cromosomas X, hay 3. Y entonces, miento, X no, del cromosoma 21, y entonces son 3, y se presenta un trastorno propiamente genético, como son todos los que están aquí. El Klinefelter, mosaicismos, la trisomía 13, que es el síndrome de Patton, el Edwards, el Turner, que son los de talla baja, que son mujeres con talla baja y el cuello alado, en fin, los trastornos propiamente que se presentan en los síndromes, ¿no? Que son estos que están viendo. Y también hay algunos otros que son más que nada como genético-metabólicos, como las galactosemias, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, fenilcetonuria, que es un problema muy, muy extendido a nivel mundial, en la enfermedad de Gaucher, el Horler, la mucopolisacaridosis, que es una deficiencia de una enzima, y entonces se empiezan a acumular restos de azúcares a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esto sí sería francamente como causa prenatal propiamente bien determinada, ¿no? Y también vemos que hay otros que son, por ejemplo, los trastornos que son como la distrofia miotónica, la neurofibromatosis, trastornos autosómicos recesivos. Estos propiamente obedecen a un trastorno genético metabólico, ¿sí? No tanto a un problema universal, sino son particulares. Y pues vemos que en cuanto a la discapacidad intelectual, las causas perinatales son, por ejemplo, la prematurez. Ese es uno de los más importantes. Cuando hay problemas a nivel obstétrico y se presenta la prematurez, eso los condiciona a los productos, a los niños, a que tengan discapacidad intelectual en un grado variable. No estoy diciendo que todas las personas que tuvieron prematurez vayan a tener discapacidad intelectual, pero sí se puede llegar a ver una correlación variable. Cuando hay hemorragia del sistema nervioso central, pues sí, también hay. Cuando hay problemas en el nacimiento, cuando hay aplicación de forceps. La leucomalacia periventricular es muy extraña. Cuando hay, fíjense, parto en presentación pélvica, también eso condiciona a que pudiera haber algún grado de discapacidad por la falta de oxigenación, por tener un parto demasiado difícil. Eso puede condicionar a discapacidad intelectual. Cuando hay embarazos de varios fetos, por ejemplo, gemelares o trillizos, eso en alguno de los 3 puede llegar a presentar discapacidad intelectual.
cuando hay casos de placenta previa o las madres padecieron la hipertensión del embarazo, que es la preeclampsia, pues cuando hay asfixia perinatal en general, puede aumentar el riesgo de padecer discapacidad intelectual. Los recién nacidos, cuando son pequeños para su edad gestacional, también se considera un factor de riesgo para el deterioro intelectual. Y el bajo peso, pues comparten causas y dependen de la edad gestacional, los eventos perinatales y la calidad de la atención. Y tal vez uno de los que más nos interesa tratar son las causas postnatales. Aquí vuelve a aparecer la desnutrición. La desnutrición se puede presentar, pues obviamente, antes y después del nacimiento. Entonces, si el niño la madre cursó con desnutrición antes del embarazo, pues lógicamente que también en la primera infancia va a repercutir la desnutrición. Obviamente la privación ambiental, esto ya lo habíamos comentado, cuando hay ausencia del apoyo físico, emocional y cognitivo requerido para el crecimiento, es muy importante, es un factor muy, muy importante. El desarrollo y la adaptación social durante la lactancia y la primera infancia pueden ser las causas más frecuentes de discapacidad intelectual en todo el mundo. Esto es algo que yo creo que les va a interesar, sobre todo a las mujeres, saber que si no le dan pecho a su bebé, no solo lo están privando, digamos, de los anticuerpos y de factores muy necesarios para la nutrición, sino que están condicionándola a tener una discapacidad intelectual. Se ha comprobado que las mujeres que dan seno materno o los niños que reciben el seno materno tienen un mejor desarrollo intelectual a comparación de los niños que tuvieron que ser privados del seno materno. Entonces es algo muy importante y pues dentro de los objetivos de la OMS es favorecer para la Agenda 2030 una lactancia materna adecuada en todo el mundo. Y pues está viendo que es un factor de protección y un factor que estimula el desarrollo intelectual de las personas. Y bueno, pues también hay cosas como infecciones tempranas. Puede ver los niños que padecieron encefalitis en su primera infancia. Pues obviamente hay una que inclusive hay una neuroencefalopatía asociada a SIDA, las meningitis, las infecciones por el neumococo, las infecciones por hemófilos, las intoxicaciones por plomo, mercurio, obviamente van a generar una discapacidad intelectual postnatal. Y pues un factor muy importante en todo el mundo pues son los accidentes, los golpes, los traumatismos, que también en estas edades ocasionan repercusión intelectual a futuro. Hay lesiones craneoencefálicas graves que obviamente van a condicionar una discapacidad profunda. Y pues la asfixia también puede provocar discapacidad intelectual cuando se presentó justo después del parto, ¿no? Aquí vemos un pequeño pensamiento de Albert Einstein, donde dice que el verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Entonces, hay que recordar que no solamente es una persona inteligente porque tenga una gran cantidad de conocimiento. La gente que es verdaderamente inteligente crea, ¿no? Tiene que haber imaginación. Ese sería como digamos, lo más expresivo a nivel de inteligencia es cuando tú te determinas a crear. Y cuando uno está hablando, por ejemplo, de que la inteligencia se limita solamente a resolver problemas prácticos, a resolver problemas metodológicos, y esa persona es muy inteligente, pues no. Lo que les quiero dar a entender es que cuando uno realmente es inteligente, tú estás destinado a la creación. Entonces, esa es una persona que realmente inteligente. Y aquí vemos que muchos de los niños, como bien decías, de los seguidores que están atentos, la madre que dice que tiene un niño con espectro autista, a un futuro, no sabemos, puede tener una capacidad creativa importantísima. En el caso de Albert Einstein, quien haya repasado un poco su biografía, en muchas ocasiones él fue acusado de tener Asperger o inclusive lo tacharon de autista o de tener comportamientos antisociales. En algunas ocasiones de su adolescencia tuvo muy bajo rendimiento escolar. Y estamos hablando de una persona con una capacidad intelectual que no tiene duda, ¿no? Y pues hablando de dudas, no sé si tengan alguna pregunta en cuanto a discapacidad intelectual. Está abierto el micrófono por si quieren participar, levantar la manita, dejar un mensaje, ya sea en Facebook, estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en los comentarios del video, o a través del chat aquí en Zoom.
Justamente esto que mencionas, Oscar, la imaginación, que es como la capacidad que nos lleva a resolver problemas, ¿no? Ya hace un momento hablábamos de la situación de que una persona muy inteligente puede ser capaz o no de encontrar resolución a los problemas, ¿no? Y entonces a mí me parece que este factor de la inteligencia es algo que influye justamente a poder encontrar vías para resolver alguna situación, ¿no? Comenta Irma Cristel Izquierdo. Sí, menciona que es muy importante la lactancia materna. ¿Hasta qué edad es recomendable dar la lactancia materna? Ha variado mucho, por ejemplo, digamos digamos hasta antes del año 2000, había algunas personas, los pediatras recomendaban la lactancia durante el primer año de vida. Esto ha ido flexibilizándose, también un poco en el sentido de que por alguna razón no siempre las madres llegan a cumplir con la producción de leche durante un año. Eso sí, a veces escapa un poco de la ciencia, no se sabe por qué específicamente en estas generaciones las madres no logran llegar al año de edad, pero se acepta como positivo o como recomendable los primeros 6 meses. Lo mínimo, 3 meses. Y también hay variación. Por ejemplo, si tú ves algunos reportes, digamos, sobre todo en literatura nórdica, ellos consideran como lo adecuado 3 meses y dicen que cuando llegan a 6 meses ya está cayendo como en sobrelactancia, ¿no? Entonces, hay diferencias, pero digamos que a nivel mundial lo aceptado son entre 3 y 6 meses. Y cuando es indispensable, es el primer mes. El primer mes de seno materno para el desarrollo neuronal, para el desarrollo del sistema inmunológico, para el crecimiento, para tener unas buenas relaciones sociales de por vida, el primer mes de lactancia es fundamental. O sea, prácticamente ninguna criatura debería ser privada de ese mes de lactancia materna durante ese primer mes. Deseable, pues que dure más de 3 meses. Pero digamos que universalmente son entre 3 y 6 meses. Tú dices entre 3 y 6 meses como, digamos, lo mínimo deseable. ¿Y cuánto sería como el punto máximo, digamos? También, o sea, está muy controvertido dependiendo de algunas culturas. Por ejemplo, hay algunas tribus en África o en Brasil que les dan seno hasta los 7 años de edad, ¿no? Wow. Pero no es, o sea, eso no es recomendable. Lo recomendable ya como máximo sería un año. Sí, porque también, digo, puede empezar a generar alteraciones en la mama de la mujer, deformidades, lesiones en el pezón. Así como la lactancia materna tiene beneficios para el producto, también para la madre. Ustedes saben que una mujer que le dio pecho a sus hijos disminuye casi el 50% la probabilidad de tener cáncer de mama, a diferencia de una mujer que no dio pecho, ¿no? Entonces sí, también hay beneficios para la madre, pero cuando se van acercando el año de edad, por la aparición de los dientes, por la aparición, por muchos factores, ya después del año de edad no se recomienda. Y bueno, no sé, un pequeño chascarrillo, pero bueno, no solamente por eso, ¿no? Sí. Sino que hay una grosería aquí en México que no la vamos a decir, pero viene de ese tema. Entonces, cuando se pasa del año de edad de lactancia, el niño tiene mucha dependencia de la mamá. Y entonces empiezas a generar una dependencia patológica. Exactamente. Y digo, no en todos los casos, ¿no? Ni también habrá también ciertas culturas que digan que, bueno, puede ser año y medio y no hay ninguna repercusión. Tampoco digo, por pasarse 5 meses no creo que haya ninguna repercusión. Pero sí, desafortunadamente sí, también prolongar una lactancia mucho tiempo trae consecuencias en cuanto a la personalidad de ese niño. Son niños que se vuelven muy demandantes con la mamá, son niños que se vuelven muy, digámoslo así, pues prácticamente absolutistas, se vuelven tiranos con la mamá y depende de una prolongación innecesaria de la lactancia. De hecho, a mí me parece que ahí estamos ya llevándolo más al terreno psicológico, Claro. pero bueno, como parte de algo que yo observé en bebés, también cuando se les desteta, los niños se desarrollan, ¿no? Claro. Es como que pasan a otro nivel que efectivamente cuando pasan tanto tiempo en dependencia con la mamá, es algo que a nivel psicológico es
es contraproducente. Eso es en mi opinión, no estoy hablando de ningún estudio que lo sustente, es mi opinión personal, de acuerdo a lo que yo he observado en el trabajo con bebés, es una situación que favorece al niño, el destete favorece al niño, ¿no? Bueno, preguntan, bueno, justamente menciona que tienen pacientes que de entre 5 y 7, perdón, 3 y 5 años de edad que continúan tomando pecho. Y también escriben que recomienda que el primer mes sea de exclusiva lactancia materna o no hay problema si es combinada con fórmula. Miren, el primer mes, si la madre tiene producción de leche, es 100% seno materno. O sea, mientras la madre tenga con qué llenar al niño, 100% seno materno. Si hay una regular producción de leche, es decir, la madre tiene una buena cantidad de leche, pero el niño demuestra que se queda inquieto, que se queda con hambre, puede uno ayudar, complementar con algunas tomas de leche de fórmula. Pero igual, todo eso es muy variable, ¿no? O sea, si la mamá tiene una producción regular de leche, se recomienda que ese primer mes solamente se hace en lo materno. Comenta Julia Belia Núñez, se recomienda la lactancia para los beneficios, dar la lactancia por lo menos 1 año, siendo exclusiva los primeros 6 meses. Y más adelante comenta también Julia, el destete, la OMS refiere a los 2 años, pero también refiere más si la mamá y el bebé quieren. Bueno, Como es lo que les dice decía, la OMS. sí, como les decía, opiniones y definiciones hay muchas. Igual aquí en cuestión de discapacidad intelectual, va a haber textos que sean inclusive contradictorios, ¿sí? Ujú, exactamente. No puede ser que sea como muy uniforme. Y les repito, ¿no? También, por ejemplo, en Estados Unidos, a lo mejor si tú le preguntas a un pediatra del norte de Estados Unidos, va a diferir con uno de California, del sur. Entonces, hay por regiones también. Pero lo que sí se necesita universalmente son entre 3 y 6 meses. Que se prolongó al año, no hay ningún problema, se puede dejar al año. Que alguien se pasó 1 año y medio, todavía no creo que haya ningún problema. Pero sí, yo creo que ya, por ejemplo, con 2 años, sí ya podría haber una situación donde al niño le pueda generar un poco de dependencia el seno materno. Entonces, Ujú, como tú bien comentabas, yo creo que el proceso evolutivo del niño se debe de respetar. ujú. Todos tenemos un proceso evolutivo distinto, ¿no? Va a haber gente que a los 21 años ya sea millonario. Y va a haber gente que nosotros a lo mejor llegamos a los 70 y nunca fuimos millonarios. Entonces, no se puede generalizar, ¿sí? Se tiene que respetar el desarrollo de cada individuo. Yo creo que digo, no pasa nada tampoco. A lo mejor alguien dice, bueno, yo le quiero dar 2 años a mi hijo y sigo teniendo una producción adecuada de leche, pues perfecto, ¿no? También acuérdense que nuestro medio, mal entendido, por supuesto, se usó como un método anticonceptivo, ¿no? Según las creencias. Entonces la madre decía que mientras le siguiera dando leche al primer niño, no se iba a embarazar del segundo, cosa que no es cierto, ¿no? O sea, hay madres que nunca dejaron de producir leche porque se embarazaron. Entonces, no era un método de anticonceptivo como tal, pero las creencias sí lo mantenían así. Y digamos que durante los primeros 3 meses llegaría a funcionar un poco como anticonceptivo, pero pues no. O sea, las madres se seguían embarazando. Entonces, en algunos lugares también existía la creencia de eso, ¿no? Que si le dabas pecho al primer niño, no iba a llegar el segundo, cosa Ujú, que no es cierto, ¿no? Sí llega a pasar. ujú. Pero bueno, aquí en el caso que nos concreta de la discapacidad intelectual, regresándonos al tema, la lactancia no solamente es el hecho de transmitir proteínas, de transmitir y anticuerpos, sino básicamente, por ejemplo, en cuanto al desarrollo neuronal, para el niño es muy importante sentirse querido por su madre y que le están ofreciendo el seno materno. Eso es lo que realmente estimula y da una explosión de conexiones a nivel de sinapsis cerebral. El hecho de que un niño haya sido amamantado adecuadamente, que le den lactancia materna. Cambia radicalmente, o sea, a nivel del cerebro es otro. O sea, el estímulo es no solo, digamos, la mujer le da un regalo de vida a la persona que trae al mundo, sino cuando le da el seno materno, es como si le dieran un toque, lo reactivaran, ¿sí? A nivel cerebral.
Entonces sí es muy importante que ese primer mes, cuando menos, por eso se considera indispensable. Porque sí cambia radicalmente, ¿no? A nivel de desarrollo neuronal. De hecho, el día de ayer tuvimos otra ponencia que hablaba sobre estimulación temprana. Y eso era uno de los factores que mencionaba la pediatra de la lactancia materna es una forma de estimulación, ¿no? Y como justamente lo mencionas, pues permite que el niño se desarrolle, genere más conexiones que son importantes, sobre todo entre más temprano se le estimule al niño, muchísimo mejor se va a desarrollar en su vida futura, ¿no? Em, sobre esta exposición que tú, si alguien quiere comentar, Adelante. les agradeceremos o que levanten la manita o abran el micrófono o escriban. Mientras se animan, yo voy a hacer algunas preguntas a Oscar de algunas anotaciones que hice de tu ponencia. Sí. Tú mencionabas, y esto es el tema que nos atañe, sobre todo con el tema de diagnóstico, ¿no? Tú Ah, mencionabas que hay diferentes pruebas, ¿no? Y eso a mí me parece que es muy importante como resaltarlo, ¿no? Decías pruebas de base, ¿no? Médicas, genéticas y neurológicas, ¿no? sí, Esto para poder descartar sobre todo, ¿no? Que se trate de algo, como bien lo mencionabas, puede ser que se trate de una otitis media serosa, ¿no? Y que por eso el sí. niño no entiende o no reproduce bien los sonidos y que eso también se pueda traducir a la hora de reproducir, por ejemplo, escribir las palabras que escuchan, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso, ese punto que subes a la exposición es muy importante. También otra cosa que mencionas que me parece que es muy importante respecto a los trastornos del neurodesarrollo en general es el funcionamiento, ¿no? Y hablabas de 4 áreas que en mi opinión son, se resumiría en 3, que son la personal y social académica, ¿no? O Claro. social y académica. Perdón, personal, social, Sí. académica y laboral, que en mi opinión, por eso digo que son 3, porque la académica también podría ser la laboral, ¿no? En el caso de los niños se habla Claro. de académico, pero más adelante se convierte en una vida laboral. Y en ese sentido es como muy importante la intervención. Mucho de lo que nosotros llevamos como propuesta de capacitación está enfocado también a psicólogos, también a otros miembros del equipo terapéutico, pero sobre todo a docentes, porque es justamente en el aula donde se dan estos dos aspectos, tanto el social y el académico, que es donde justamente tú mencionas que se puede detectar alguna anomalía. Eh, Claro. Mira, retomando un poco este tema que tú estás tocando, resulta muy interesante. Yo creo que no solamente, por ejemplo, en el caso que me comentabas de la madre que quería hacer una prueba de coeficiente intelectual. Yo creo que las primeras pruebas son llevar a un niño con el oftalmólogo, llevar a un niño con el otorrino, cuando se le acusa de cualquier cosa, estimularlo adecuadamente. A veces el niño tiene algún pequeño problema y si no está en un ambiente adecuado, por ejemplo, si las maestras en la escuela no le prestan atención adecuada porque, digamos, una maestra está para 45 niños, ese niño no va a florecer. Es como si tú pones una plantita en un ambiente estéril, se va a morir. Igual aquí. O sea, si ese niño vemos que tiene cualquier problema de los que comentamos, antes de cuestionarlo o de encasillarlo dentro de un diagnóstico o decir que este niño tiene TDA y que no tiene remedio, yo creo que algo muy importante es someterlo a pruebas muy sencillas, que son llevarlo, a ver, por ejemplo, está sacando 5. ¿Ves bien? Como parece que la historia a veces nos da lecciones que ya sabíamos, ¿no? Lo que nuestras generaciones, nuestras abuelas nos decían. A ver, ¿estás viendo bien el pizarrón o no ves bien? No, pues no veo bien, pues entonces lentes. ¿Escuchas bien? No, pues vamos a comprobar que efectivamente escuchas bien. Actualmente, ya desde el nacimiento, en muchos países, México es uno de los que se ha sumado desde los primeros años de este siglo, inclusive un poco antes, a lo que es el tamiz neonatal. Entonces,
a los niños, independientemente de dónde salieran, de qué estrato socioeconómico vinieran, cómo haya estado su parto, cómo haya estado su cesárea, les hacían un tamiz neonatal, unas pruebas, ¿no? Actualmente ya se ha ido, pues, evolucionando este tamiz neonatal, y en México nosotros aplicamos una cosa que se llaman emisiones otoacústicas a los niños que son recién nacidos, generalmente no solo en tercer nivel, sino también a nivel privado. Claro, a nivel privado, pues cuesta mucho hacer ese tamiz neonatal o se vende como parte integral de lo que es el proceso final en un hospital privado, ¿no? Pero a nivel público se hace ya, digamos, de manera mucho más extendida que en años previos. Y estas emisiones otoacústicas lo que te determinan es si el niño escucha o no escucha. Y inmediatamente, ¿no? Cuando vemos que hay una alteración, pues ahí ya, si salen las emisiones otoacústicas alteradas, se somete al niño a lo mejor a unos potenciales evocados de tallo cerebral y si es necesario también a un estudio de resonancia magnética, ¿sí? Y entonces eso va evolucionando y hace diagnóstico mucho más temprano que esperar a que el niño desarrolle algunos problemas y que el profesor los identifique. Entonces el diagnóstico temprano se ha llevado o se ha tratado de hacer lo más temprano posible con estas pruebas de tamizaje neonatal. Estas pruebas de tamizaje neonatal, como le repito, han ido evolucionando. En nuestro país también ha habido un gran avance. No solamente son a nivel de visión o de audición, sino también ya hay unas que son bioquímicas, ¿no? Les hacen pruebas de glucosa, pruebas de hormona del crecimiento, en fin, un panel general de muchas enfermedades, ¿no? Les hacen un panel genético, por ejemplo, de estas enfermedades que veíamos acá, de estas de aquí, les hacen, ¿no? Porque en el caso de que no lo haya detectado el pediatra o el ginecobstetra, en algunos lugares, por ejemplo, para mucopolisacaridosis, hay una prueba de tamiz neonatal. Entonces, sí hay manera de hacerlo, o se está haciendo de manera ya cada vez más extendida, y sí hay un beneficio, o sea, para la detección de este tipo de patologías. Entonces, sí sería como un aspecto muy importante a futuro de seguir desarrollando, ¿no? Entonces, uno es el tamiz neonatal. Luego, identificar los problemas en la primera infancia. Es decir, que haya más capacitación en cuanto a las profesoras de kinder o de educación preescolar para detectar con mucha, digamos, exactitud y mucha facilidad este tipo de alteraciones. Eso también sería como algo muy importante en cuanto al desarrollo de los sistemas de salud. En México se han hecho esfuerzos para hacer este tipo de detecciones y van, ¿no? O sea, van autoridades de salud a las escuelas y hacen una especie de screening aleatorio. Y, por ejemplo, a ver, Paquito tiene fama de que es muy inquieto. Y bueno, pues sí, también hay veces que ya después de hacer algunos estudios y de hacer algunas entrevistas con el joven Paquito, pues se determina que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y obviamente el hecho de que eso lo tome a bien en la escuela y la familia de ese niño va a cambiar radicalmente si se le empieza a atender, ¿no? Entonces, entre más pronto se diagnostique, es mucho mejor el desenlace. Y en cuanto a las consecuencias de no diagnosticar este tipo de discapacidades, pues son muy amplias, ¿no? Ya les decía yo que impactan a nivel mundial, ¿no? Un país con un alto porcentaje de niños con TDA o que tengan adultos con secuelas de TDA, pues lógicamente no va a competir con el resto de los países, ¿no? O sea, podría ser como a lo mejor una nueva clasificación de primero, segundo y tercer mundo en base a las secuelas del TDA propiamente, porque generan una discapacidad importantísima a nivel laboral, ¿no? Y no solamente laboral, social, de toda índole, ¿no? Entonces sí es muy importante atender este tipo de discapacidades de una manera temprana. Me Bien. falló el micrófono, no te podía abrir. Ajá. Creo que tocas un punto muy importante, este de el diagnóstico temprano, ¿no? Justamente ayer lo mencionábamos y es algo que sostenemos, diagnóstico temprano para tratamiento oportuno, ¿no? Entre más temprano se pueda detectar cuál es la necesidad del niño, muchos mayores van a ser los avances que se le pueden, o mejor dicho, mejor puede ser el tratamiento para que haya más avance, ¿no? Claro. Levanta la mano Cintia Caballero. Cintia, por favor, si puedes abrir tu micrófono para que
te escuchemos. Cintia, Hola, hola, sí, acá, buenas tardes. buenos ¿Qué días. tal? Quería preguntar un poquitito, acá soy de Argentina y acá es la tarde. Quería preguntar si me podrían especificar cuáles serían los criterios para ir específicos para poder determinar un buen diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en tener una discapacidad intelectual y un TEA. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Cintia. Mira, básicamente son pruebas estándar de inteligencia que aplican los psicólogos. Hay muchas pues, ellos las aplican por, digamos, grupo etario, ¿no? O sea, por grupos de edades. Y el hecho de tener un solo resultado negativo no nos dice que necesariamente tiene discapacidad intelectual, como ya bien lo comentabas. El diagnóstico de TDA, quien lo debe de hacer, digamos, una discapacidad intelectual como tal, ya vimos que se basa en la realización de pruebas estándar de psicología. Para cada una es diferente por grupo de edad. ¿Y cuál sería la diferencia con el TDA? Bueno, pues el TDA es un trastorno más amplio que afecta también varias etapas de varios aspectos de la vida del niño y ese debe ser elaborado por un especialista. Puede ser sospechado inclusive por el profesor de la escuela, por el pediatra, pero quien lo va a elaborar es un paidopsiquiatra o un psicólogo infantil. Entonces ellos tienen baterías de estudios de TDA, donde vienen una serie de preguntas que se le hacen al niño y en base a la puntuación se sospecharía. Pero inclusive como se hace el diagnóstico es clínico. O sea, le toman, dicen, después de platicar con el niño y que ven los resultados de la prueba, ven si el niño tiene, por ejemplo, TDA de tipo inatento, de tipo oposicionista desafiante, de tipo... Perdón, me parece que no me había entendido o me habré expresado mal. Entre discapacidad intelectual y autismo. Eso preguntaba. Yo soy psicóloga infantil, especialista en neurodesarrollo, me dedico a hacer evaluaciones neurocognitivas, ¿sí? Y me pasa muy a menudo que suelo, ¿no?, confundir, porque teniendo en cuenta que la discapacidad intelectual afecta dominios prácticos, académicos y sociales, y el Sí. autismo también, entonces quería saber si hay específicamente algún criterio como para tener en cuenta en poder hacer un buen diagnóstico diferencial. TEA, Pues mira, autismo y discapacidad intelectual. Sé que también en el diagnóstico, según el DSM-5, ¿sí?, el autismo tiene que estar especificado si es con déficit intelectual acompañante y ser un trastorno del lenguaje acompañante. Ahí voy, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Cuál sería el diagnóstico de base? ¿Sí? ¿Cuál sería el criterio que yo tendría que tener en cuenta para saber cuál es el diagnóstico de base, teniendo en cuenta que ambos trastornos afectan prácticamente las mismas áreas, dominios o subdominios en el niño? sí, pues básicamente, mire, la diferencia es, por ejemplo, el trastorno del espectro autista es una discapacidad más profunda, ¿no? No es como a nivel intelectual, aquí, por ejemplo, lo que vemos se basa solamente en el coeficiente intelectual. Pero cuando hay este tipo de afectaciones a nivel, por ejemplo, limitaciones en el funcionamiento cognitivo profundo, ¿no? En el trastorno de funcionamiento adaptativo, pero a nivel profundo, donde el niño ya no quiere interactuar con el resto de sus pares o se busca aislar, pues entonces empezamos a hablar justamente de la palabra autismo. O sea, de que el niño tiene esa conducta tendiendo a la separación de su ambiente social y familiar. Entonces, básicamente es cuando la discapacidad es tan profunda a nivel social y a nivel de relación que el niño tiende a aislarse, ¿no? No se abre, no se presta a que haya convivencia con sus padres. Esa puede ser una de las situaciones más importantes y pues obviamente no es a lo mejor como muy, digo, como bien comenta usted, a veces el límite puede ser muy sutil, muy difícil de identificar, ¿no? Pero con el autismo, yo creo que cuando el niño empieza a tener conductas donde se aísla de sus pares, donde no acepta ciertos límites que la mamá o que la profesora de la escuela le pone, pues entonces podemos hablar de que él tiene una conducta autista, ¿no? A mí me gustaría simplemente agregar, Cintia, gracias por tu participación. Yo creo que no hay nada mejor que trabajar junto con un médico especialista, en este caso un paidopsiquiatra, ¿sí? Exactamente. Porque seguro se necesita del psicólogo para observar, para aplicar pruebas. No está de más, pero no está sobrada la participación del psicólogo. Sin embargo, entender que
es un trastorno psiquiátrico. Y en ese sentido, los trastornos del neurodesarrollo, al ser trastornos psiquiátricos, ¿qué le vamos a hacer? El médico psiquiatra y sobre todo el psiquiatra se preparó para eso, ¿no? Entonces, muy importante como de base, digamos, ya por una situación incluso ética, ¿no? El trabajar junto con un psiquiatra. Oscar, ¿te gustaría cerrar con algún comentario? Nos estamos acercando al final de nuestro encuentro. Sí. ¿Con qué te gustaría dejarnos? ¿Qué te gustaría? Mira, básicamente digo, no vamos a leer toda la diapositiva, pero bueno, pues sí tenemos que darnos cuenta de que la discapacidad intelectual básicamente se entiende como una adquisición lenta de nuevos conocimientos y habilidades, ¿no? En general, así lo puede ver las personas que no son especialistas, donde se aprecia una conducta inmadura para la edad, ¿no? O sea, puede haber una discapacidad intelectual a nivel de la etapa preescolar, a nivel de la adolescencia y a nivel inclusive pues, de la primera adultez, ¿no? Entonces ahí también puedes ver que a lo mejor hay una cierta conducta inmadura y se relaciona con discapacidad intelectual o se malentiende, ¿no? En discapacidad intelectual hay una limitada capacidad de cuidados personales, no siempre, pero sí va de la mano, o sea, en algunos casos se ve que las personas pues son desaliñadas, digo, también a veces habrá que están atravesando por una depresión, ¿verdad? No sin confundir, pero en general hay una limitada capacidad de cuidados personales y pues algunos niños con discapacidad intelectual leve pues, no pueden presentar síntomas reconocibles hasta una edad preescolar. Entonces, por más que nosotros tratemos de hacer lo que les decía, de un tamiz neonatal, puede ser que en el tamiz neonatal salga completamente normal, que el niño le den su seno materno de manera adecuada, pero hay algunos casos muy finos de discapacidad intelectual donde empiezan a manifestarse como pequeños rasgos reconocibles hasta la edad preescolar, de tal manera que pues estar en tratamiento de acuerdo con las maestras, buscar siempre un ambiente escolar adecuado y que las maestras estén capacitadas para detectar este tipo de discapacidades, eso pues es muy importante, ¿no? Y bueno, pues la detección temprana es frecuente en los niños con discapacidad intelectual grave, pues obviamente porque se manifiestan muy floridos los síntomas, y en aquellos con discapacidad intelectual leve, no se presenta. Ajá. El diagnóstico es más lento. Dame un segundito porque me está fallando la computadora. Voy a Sí. cerrar un poquito la... No te preocupes, Oscar. Yo aprovecho para mencionar acerca de esto que nos expone Oscar respecto a la importancia de la vida tanto peri y postnatal. Tenemos un curso en la propuesta de capacitación. Es que realmente estamos tratando de abarcar la mayor cantidad de temas posibles para justamente entender el desarrollo de los niños, para poder identificar cuando se sale de la norma, y entonces hay que poner atención a esos signos que se salen de la norma o síntomas que se salen de la norma para poder atenderlos a tiempo. Entonces hay un curso que se llama crecimiento y desarrollo, donde justamente está impartido por una médico guatemalteca, que en mi opinión, es excelente, es una muy bonita persona, explica con mucha claridad, llega a temas muy profundos y que también los sabe vincular para que, bueno, un profesional, ya sea de la educación o de la salud, pueda, me refiero a de la salud mental o algún especialista en algún tipo de terapia, como por ejemplo terapia del lenguaje, terapia ocupacional, pues puedan entender cuál es la importancia de la vida prenatal, perinatal y postnatal y cómo esto repercute en la escolarización de los niños. Entonces, muchas veces no es un tema como tan picante como, no sé, cualquier otro que está en el mercado y que puede ser como muy picante, creo que es la palabra, ¿no? Como demasiado, que puede sonar muy excitante, pero es súper importante. Y también cuando uno se mete a estudiar estos temas, encuentra lo bonito y lo colorido de los mismos, ¿no? Además de lo útil. Adelante, Oscar. Ya. Ya.
Perdón, habíamos tenido aquí una circunstancia con la computadora, pero ya estamos de nuevo. Pues nada más hacer un agradecimiento por la invitación. Es muy importante que sigamos difundiendo lo que es el diagnóstico de estas patologías, hacer sobre todo hincapié en las consecuencias que pueden traer a futuro cuando no ponemos atención. Para muchas personas, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención, que digo, por mucho es el rey de este tipo de trastornos, me refiero al rey por la cantidad tan importante de personas que lo padecen o que lo padecemos. Si se pone énfasis en esta situación, híjole, probablemente tengamos un mundo muy diferente a como lo conocemos actualmente. Y la tendencia mundial en países de primer mundo y es poner justamente el énfasis en el neurodesarrollo. Si tú tienes un buen neurodesarrollo, entonces tendrás un adulto sano, un adulto productivo, un adulto que no sea violento, un adulto que busque la creatividad, que busque el desarrollo en general, ¿no? Si tú tienes una baja capacidad para detectar estos problemas, tendrás entonces adultos con problemas, con trastornos crónicos, que te van a tener muy difícil, algunos de ellos ya no van a tener ni tratamiento, ¿no? Entonces, o el tratamiento solamente será de soporte, pero nunca vas a poder esperar que se curen. Entonces, ¿cuándo se pueden tratar estos padecimientos y que haya una cura? En la primera infancia. Entonces, ahí es cuando se tiene que hacer. Ya no quisiera yo decir algo particular, pero bueno, una cosa en la que yo no estoy muy de acuerdo específicamente en estos tiempos en nuestro sistema de salud en México, ha habido un cierto deterioro, una cierta regresión en cuanto al presupuesto, por ejemplo, de la salud mental infantil en México. Durante muchos años tuvimos un hospital muy, muy bueno, que es el Juan N. Navarro, que está ahí en la zona de hospitales de Tlalpan. Y se le ha ido recortando cada vez más presupuesto y cada vez más presupuesto. En este sentido yo creo que no debiera de ser, al contrario, deberíamos de fomentar que haya no solamente uno, sino qué padre que tuviéramos 4 hospitales por lo menos en la Ciudad de México y que hubiera representación de psiquiatría, por lo menos uno en cada estado, en la capital de cada estado, ¿no? Lamento decirte que, por ejemplo, como el Hospital Juan Navarro, yo no conozco uno extra en todo México y penosamente si tú ves la calidad de las personas que trabajan ahí y lo que se lleva a hacer tratamientos, diagnósticos, pues yo creo que difícilmente a veces hasta nos podemos ir a unos cuantos países de Latinoamérica. Debe de haber una mayor difusión y debe de haber un aumento del presupuesto de estas patologías para que nosotros podamos tener un futuro prometedor, un futuro donde la infancia sea saludable y si tú tienes niños saludables, vas a tener adultos saludables. Y con eso me gustaría despedirme. Muchas gracias, Oscar. Esta frase que dice, es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias por tu aportación, Oscar Fernández. Muchas gracias a los asistentes. Un comentario final que menciona, y me parece importante meterlo porque un poco para dar cambiar la perspectiva un poco respecto al autista, ¿no? Dice Gloria Pais, no necesariamente un niño autista se aísla, el mío es muy sociable, no le gusta estar solo, pero sí tiene la dificultad en la socialización, que está trabajando en terapia. Muchísimas gracias, Gloria. Sin lugar a dudas, sí, también, digo, en lo personal me ha tocado conocer casos de niños con autismo que realmente sí tienen este deseo de contactar, pero tienen esa dificultad, ¿no? Vamos a dejarlos con un último video que justamente habla de un niño con autismo de alto rendimiento. También les agradeceremos, está mi compañera Livia, me parece que compartiendo una encuesta de satisfacción en los comentarios y les agradeceremos mucho si es que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, compartir, comentar. Les agradecemos a las personas que lo hacen. No siempre están de acuerdo con nosotros, a veces nos corrigen también. Eso se vale. Siempre que se mantenga dentro del diálogo respetuoso, se vale cualquier comentario, cualquier observación. Y bueno,
Los esperamos el día de mañana. Mañana es el cierre de esta jornada. El día de mañana tenemos nuestra última ponencia a las 9 de la mañana, tiempo del Centro de México. Y es también con nuestra compañera Marian Villalba. Es con la ponencia Eventualidades en el neurodesarrollo de niños prematuros, ¿no? Que es como una continuidad a este tema que nos ofreció hoy Oscar, porque estábamos hablando de la importancia de la vida perinatal, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Fue un gusto conocerte. Gracias a ustedes, muchas gracias, Livia, y pues que tengan un día muy exitoso y lleno de cosas gratas, ¿no? Gracias, que también para ustedes, para la CONAMED, muchísimas gracias. Es verdad que hay muchos problemas en las instituciones públicas, pero la CONAMED es un ejemplo de que se pueden hacer bien las cosas, ¿no? Con Así voluntad es. se pueden hacer bien las cosas en favor de la población. Pues hasta pronto. Gracias, Nos Oscar. vemos. Buen día y gracias a Igualmente, todos. buen día. Bye, bye. Bye. Bye, bye. מעולם לא חוויתי איזושהי השפלה על הרקע הזה שאני אוטיסט. תמיד קיבלתי שאני מי שאני. לפעמים... פתאום יכול כזה... ¿Se escucha? Sí, se estaba escuchando. Sí, sí se escucha. Perdón, lo Shantanu. regreso. Perdón, me están comentando que no se ve el video. ¿Es así? ¿Se ve el video o no se ve el video? Perdón, me están comentando que no se ve el video. No se ve el video. No. No. מעולם לא חוויתי איזושהי השפלה על הרקע הזה שאני אוטיסט. מעולם לא חוויתי איזושהי השפלה. תמיד קיבלתי שאני מי שאני. על הרקע הזה לפעמים כזה בזמן איזה ריב עם מישהו. תמיד קיבלתי שאני... זה קללה. כשאתה לא קולט מצב חברתי, אז כזה לא פעם אומרים לך, יא אוטיסט. ולכן, את זה, זו מילה שאני שומע הרבה כשאני רב עם אנשים. יא אוטיסט. כזה כאילו בצחוק, את יודעת. וזה מצחיק אותך? די. כי אני באמת כזה, אז... אתה בעצם מוגדר אוטיסט בתפקוד גבוה. זה הגדרה קצת טריקית, אני חושבת שהרבה אנשים לא מצליחים להבין מה זה אומר. זה
כן, כי זה קצת מסובך. כמו שאת רואה, אין לי בעיה, נגיד, לנהל שיחה איתך, אבל נגיד, אני מאוד מתקשה בסיטואציות חברתיות עם כמה אנשים. וגם, נגיד, בכל מיני יכולות מוטוריות, אז אני מאוד מתקשה. גם עם דיסגרפיה. הקשר יד מוח שלי, משהו בו לא מתפקד כמו שצריך, וזה גורם לקושי מאוד גדול בכתיבה. אתה באמת נראה רגיל, מדבר רגיל. זה יותר קשה או יותר קל להיות בתוך משבצת כזאת שאנשים אולי פחות מבינים? יש בזה קושי. יש נטייה לשכוח לא פעם שיש לך אוטיזם. נגיד, לא פעם יכול המורה שלי אני לא חושב שבכוונה, אבל להתייחס אליי פשוט כעוד אחד מהתלמידים, כרגיל, כמו מצד אחד אני רוצה את זה, מצד שני לפעמים זה יכול להיות לא נוח. אם אנחנו הולכים לתחום החברתי, אז אתה יכול לתת לי דוגמאות איפה קשה לך? הפעולה הזאת שנראית לכל כך הרבה אנשים, כל כך פשוטה, פשוט לבוא ולפצוח עם בן אדם בשיחה, אין לי מושג מאיפה בכלל להתחיל. אתה יודע אבל שגם אנשים שהם לא אוטיסטים, לפעמים זה קשה להם כי הם נגיד מתביישים למשל. אני יודע. זאת אומרת שאולי בזה אתה לא כזה שונה. בהרבה מובנים אוטיסטים הם לא דווקא שונים. אני לא חושב שאני ואת שונים כל כך. אז אני אוטיסט ואת לא. אתה לא מרגיש שונה אף פעם? אני מרגיש שונה כמו כל בן אדם. בטח גם את יצא לך להרגיש שונה. לכל בן אדם יוצא לפעמים להרגיש שונה. זה נכון. גם עבדתי על זה בשנים האחרונות, עם קלינאיות תקשורת, עם מרפאות בעיסוק. איך עובדים על להיות יותר חברותי? נגיד, לומדים על כל מיני סיטואציות חברתיות. מה נגיד, אם מישהו אומר, וואי, איזה חכם אתה? אז הייתי אומר, לא, הוא הרגע טעה. על מה אתה מקשקש פה? הוא טיפש. זאת אומרת, אנשים באמת יכולים להיעלב ממך, ואתה לא התכוונת. אני לא התכוונתי, אני פשוט לא הבנתי שאני לא אמור להגיד לו את זה. מבחינתי באותו רגע הסיטואציה הייתה, שהבן אדם טעה בשאלה. למה לשקר? אתה יודע שיש בזה משהו מקסים בעיניי, למרות שכמובן גם אנשים יכולים להיפגע. כן. אבל נגיד, אתה לא יכול להיות צבוע, נכון? כמה זמן אתה מאובחן? האמת, הבחנו אותי בגיל מאוד מאוחר, ב8.5, 9, משהו בסביבה הזאת. זה עורר בך איזשהו פחד? לא ממש פחד, יותר דחייה, בושה. כי כאילו מה, אני כזה... חברים שלי נורמליים, אבל כאילו אני מפגר. היה לי תקופה שמאוד התבדלתי משאר החברים לכיתה שלי. למה? היה לי הרעיון, אני שונה, אז אם אני כבר שונה, ניקח את זה עד הסוף, אני מתבדל עד הסוף. כי מה, למה שאני רוצה לשבת עם מישהו בשולחן? לא, לא, לא. אני לוקח לי את עצמי איזה פינה בכיתה, וזהו. אף אחד לא יושב על השולחן הזה עכשיו. אני חושבת שהרבה אנשים חושבים שלאנשים שמתמודדים עם אוטיזם, גם עולם הרגשות שלהם הוא שונה. מה יש לך להגיד על זה? שהרגשות שלי לא פעם יבואו בצורה הרבה יותר נסערת וחזקה מאשר לבן אדם רגיל. מאוד קשה לי להפנים רגש. אם נגיד אני מתלהב, אז אני אראה את ההתלהבות שלי עד הסוף. אם אני כועס, אז אני הולך עם זה עד הסוף. זאת אומרת, אם כבר זה יותר חזק, לא יותר חלש. ולמשל זה שאתה אומר שאתה, אם אני מבינה נכון, אתה פחות נוטה להיעלב. אני מבינה נכון? להיעלב היום כבר הרבה פחות, כן. לא מהדברים פחות מעליבים, קצת אפילו מטופשים לפעמים. כאילו יקוף, או כאילו, קוף זה אחלה חיה, מה? אני לא מסוגל לטפס על עץ כמו קוף. אני חייבת להגיד שאתה מתבטא ברמה הרבה יותר גבוהה מהרבה בני 13 שאני מכירה. מה השאיפות, חלומות? תשתף קצת. אני מתכנן מתישהו כנראה לרוץ לכנסת. מה, מפלגה ספציפית? לא, אין לי ספציפית. מה אתה רוצה לעשות? לעודד יותר הכלה. נגיד, סיטואציה שנגיד אנחנו עכשיו מתלבטים איתה, אם אתה לא נמצא בכיתת תקשורת או בחינוך מיוחד כלשהו, אתה לא זכאי להסעה לבית ספר שלך. אוטיסט למשל, לא פעם יהיה לו די קשה בהסעה. כי זה מקום עם לא פעם עוד עשרות ילדים,
20 ילד לפעמים, 30 ילד. אתה מתכוון שהוא צריך הסעה מיוחדת. כן. כן. שיקחו אותו בשקט כאילו לבית ספר שלו. כי אני יכול להגיד לך שאני את הנסיעות מבלה כזה בכיסא שלי בשקט עם אוזניות, במטרה פשוט להתחמק מכל ההמולה והבלגן שמסביבי. מה הרעש עושה לך? מה הבעיה עם המולה? כשבן אדם אחד יצעק, זה לא פעם לא יהיה מפריע לי. אבל הבעיה שאני שומע את זה חזק, ועכשיו זה לא בן אדם אחד, זה 20 אנשים. לאוטיסטים לא פעם יש בעיה בוויסות חושי. אז נגיד ריחות מאוד יציקו לנו, רעשים, מגע. אתה לא אוהב מגע? לא, אני ממש לא אוהב מגע. אז זה אחלה, כי אנחנו בקורונה. אנחנו כבר יוצאים מהקורונה. אני ממש נהנתי מהקורונה הזאת, להיות בשקט. הבנת עכשיו את בבית. הבדיחה שלי, רנן? הבנת את הבדיחה שלי עכשיו על הקורונה? לא. איך אתה עם הומור? תלוי איזה, לרוב אני זה לא היה אבין מאוד אותו. מצחיק, כן, אבל... לרוב אני לא אבין הומור. כי הומור לא פעם דורש את הסאבטקסט הזה. כן. הבנתי שאמרת בדיחה. איך הבנת שאמרתי בדיחה? כי א', כבר שמעתי את הבדיחה הזאת מאות פעמים. זו בדיחה מאוד נפוצה. אבל... אני לא מקורית, אתה אומר. אוקיי. אבל גם יש כל מיני דברים שאתה מרגיל את עצמך לקלוט. אז מה מצחיק אותך? בדיחות קרש למשל לא פעם מאוד יצחיקו אותי. רגע, אז יש לי בדיחת קרש לספר לך. שניצל אחד השקע את הגינה. אז בא אליו מישהו, שואל אותו, שניצל, אתה משקה? אז השניצל אומר, לא, אני מזון. אוקיי, זה היה מצחיק. נכון, זה מצחיק? בתור ילדה שמעתי את הבדיחה הזו, די. גם בדיחת קרש וגם כבר עם זקן. כן. זקן ארוך. כן. אתה מרגיש שעם השנים זה משתפר? כן, עם השנים אני הולך ומשתפר בזה, אבל שוב, אני מניח שכל עוד אני חי, יהיה לי את הקושי הזה. בקרוב אני אתחיל לעשות את הכל מחדש. עובר בית ספר. מתי אתה עובר בית ספר? שנה הבאה, אני כיתה ח' ואנחנו מסיימים את הלימודים בבית ספר השנה, אז אני צריך לעבור בית ספר, אז... יש חשש? יש חשש, אבל בסופו של דבר יש לזה יתרון, כי אני לא יכול להישאר באותו מקום לנצח. אני צריך ללמוד להסתגל לעוד סביבות. וכשאני מגיע לסביבה חדשה, לדברר את עצמי. כי בסופו של דבר אחרי זה יגיע השירות לאומי צבא, ואז החיים,